En una oficina de cristal en el corazón de Bogotá, el empresario millonario Javier sudaba bajo la presión de cerrar un trato de $500 millones con inversionistas españoles. Faltaban 25 minutos para la reunión, y su traductor estrella, Luis, había sufrido un accidente de tránsito. Todo parecía perdido, hasta que una voz inesperada cambió el rumbo de la historia, la de Sofía, una conserje de 45 años que ocultaba un pasado extraordinario. Javier, de 50 años, había construido su imperio tecnológico desde cero, superando crisis económicas, competidores feroces y un mercado volátil, pero nunca había sentido tanto pánico como en ese momento, en el piso 30 de su reluciente edificio en el centro de la ciudad. La noticia del accidente de Luis llegó como un golpe directo al estómago. Los inversionistas de Madrid, liderados por Antonio Ramírez, llegarían en 20 minutos, y sin un traductor, el trato estaba en riesgo. Javier colgó el teléfono. Con las manos temblorosas, mirando por la ventana el caos ordenado de Bogotá, con sus calles llenas de buses, taxis amarillos y el murmullo constante de la vida urbana. Señorita Clara, dijo por el intercomunicador, con la voz quebrada, ¿alguna solución? Clara, su asistente ejecutiva desde hacía 10 años, respondió con un tono nervioso que rara vez mostraba. Había contactado a todos los traductores de español a inglés en Bogotá, pero ninguno estaba disponible a tiempo. Señor, lo mejor que conseguí es alguien para las 5 de la tarde, añadió, revisando frenéticamente su libreta de contactos. Javier la miró, con el rostro tenso, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Clara, este contrato es la clave para nuestra expansión a Europa. Si falla, tendremos que recortar un tercio de la empresa. ¿Entiendes lo que eso significa? Cientos de empleos, mi reputación, todo está en juego. No era una exageración. Javier había apostado todo en este proyecto con el grupo español Ramírez y Asociados, un sueño que había acariciado durante 12 años, desde que fundó su empresa en un pequeño apartamento en el norte de la ciudad. El reloj marcaba las 3:15, y cada segundo parecía un martillazo. Javier hablaba algo de inglés, suficiente para conversaciones casuales, pero los españoles insistían en negociar en su idioma, con términos técnicos y legales que requerían una precisión quirúrgica. Intentar usar una aplicación de traducción era un riesgo ridículo. Los matices de un contrato de 500 millones no podían depender de una máquina. Clara, siempre práctica, sugirió explicarla. Emergencia médica de Luis, pero Javier la interrumpió, casi gritando, vienen desde Madrid solo para esta reunión. Si no podemos comunicarnos, pensarán que somos una empresa de segunda. Perderemos su respeto antes de empezar. El ambiente en la oficina era tenso. Los empleados, que normalmente trabajaban en un murmullo eficiente, habían dejado de teclear y contestar llamadas. Algunos miraban hacia la oficina de Javier, con sus paredes de vidrio, donde lo veían caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Miguel, el director financiero, se acercó a la puerta con cautela. Javier, ¿puedo hacer algo? Mi inglés es básico, pero Javier lo cortó con un gesto. Miguel, tu inglés es peor que el mío, y aquí necesitamos más que eso. ¿Conoces a alguien que hable español de negocios, a cualquiera? Miguel dudó, rascándose la nuca. Mi sobrino toma clases de español, pero su profesora no sabe nada de contratos. Además, está en Medellín. Javier se pasó las manos por el cabello, que empezaba a encanecer en las sienes. Esto es una pesadilla, murmuró. Daniela, la directora de marketing, entró con una idea desesperada. ¿Y si usamos inglés y explicamos la situación? Podemos decir que es una emergencia. Javier se dejó caer en su silla de cuero importado. Daniela, estos españoles son tradicionales. Valoran el protocolo, la sofisticación. Si no podemos hablar en su idioma, pensarán que no los tomamos en serio. Este trato es su entrada al mercado latinoamericano, y nosotros somos su puerta. Si fallamos en la primera impresión, adiós a todo. El reloj marcaba las 3:20. En 10 minutos, Antonio Ramírez y su equipo estarían en la sala de juntas, esperando una presentación que Javier no podía dar sin un traductor. Clara intentó una última idea.
Señor, voy a llamar a la embajada española, a ver si tienen a alguien. Mientras marcaba, Javier vio un Bentley negro detenerse frente al edificio. 3 figuras elegantes, con trajes impecables, bajaron del coche. Su estómago se contrajo. Clara, llegaron. No tenemos traductor. Estamos acabados. Fue entonces cuando Sofía, la conserje que limpiaba el piso, pasó por el pasillo con su carrito. Llevaba 3 años trabajando en el edificio, siempre discreta. Casi invisible, con su uniforme gris y el cabello corto recogido en una coleta funcional. Sofía, de 45 años, había oído el alboroto desde la oficina de Javier, pero estaba acostumbrada a los gritos de los ejecutivos. Sin embargo, ese día, el tono era diferente, era puro desespero. Nunca había escuchado a Javier, conocido por su calma bajo presión, sonar tan vulnerable. Sofía dejó de limpiar cuando escuchó la palabra español repetida varias veces. Su mano apretó el trapeador con fuerza. España, Barcelona, una vida que había dejado atrás. 10 años antes, un pasado que intentaba enterrar cada día. Dudó, luchando contra su instinto de seguir siendo invisible, pero la desesperación de Javier tocó algo en ella, un eco de sus propios momentos de crisis. Con un suave golpe en la puerta abierta, Sofía interrumpió. Todas las cabezas se giraron. Sofía, no es momento de limpiar, dijo Clara automáticamente, con un tono cortante. Sofía respiró hondo y dio un paso hacia la oficina. Disculpen la interrupción, pero los escuché hablar de español. Yo, hablo español fluido y entiendo de negocios. El silencio fue ensordecedor. Javier, Clara y Miguel la miraron. Incrédulos, como si una estatua hubiera cobrado vida. ¿Tú hablas español de negocios?, preguntó Javier, sin ocultar su escepticismo, estudiándola como si la viera por primera vez. Sofía asintió, manteniendo la voz firme. Viví en Barcelona 15 años. Trabajé como gerente de proyectos en una multinacional tecnológica. ¿Puedo ayudar? Javier parpadeó, procesando sus palabras. Durante 3 años, Sofía había sido parte del paisaje de la oficina, la mujer que vaciaba papeleras y limpiaba escritorios antes del amanecer. Ahora, de repente, estaba ofreciendo salvarlo de la mayor crisis de su carrera. ¿Estás segura?, preguntó, con un hilo de esperanza en la voz. Absolutamente, respondió Sofía. Conozco la cultura española, los términos técnicos, los protocolos. Puedo manejar esto. El sonido de voces en español llegó desde el pasillo. Los inversionistas habían subido al piso. Javier miró a Sofía, a su equipo, al reloj. No había tiempo para dudas. Era confiar en una conserje o perder $500 millones. Clara, llévala al vestidor ejecutivo. Consigue ropa adecuada, rápido. Miguel, recibe a los españoles y gana tiempo. Daniela, prepara una carpeta con nuestros materiales. Javier respiró hondo, mirando a Sofía. Espero que sepas lo que haces. Sofía asintió, temblando por dentro. No era solo traducir. Era volver a un mundo que había jurado dejar atrás, enfrentar heridas que aún no sanaban. Mientras Clara la llevaba al vestidor, Sofía escuchó las voces educadas y refinadas de los españoles siendo recibidos en el lobby. Eran exactamente como recordaba a los ejecutivos con los que trabajaba en Barcelona, formales, exigentes, atentos a cada detalle. Por primera vez en 10 años, Sofía se preparaba para regresar al mundo corporativo, no como la directora que un día fue, sino como una traductora improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Javier. Clara prácticamente arrastró a Sofía al baño ejecutivo, un espacio de mármol y espejos que Sofía nunca había pisado. Sofía, ¿estás absolutamente segura de que hablas español de negocios? Si esto sale mal, Javier nos despide a todos. Dijo Clara, buscando en un armario un blazer negro, una blusa blanca y una falda formal. Sofía se miró en el espejo. Una mujer de 45 años, con arrugas que contaban una historia de lucha, vestida con un uniforme que la hacía invisible. Estoy segura, Clara. Trabajé en una multinacional en Barcelona durante 8 años.
Era gerente de proyectos. Sé cómo funcionan estas negociaciones. Clara se detuvo, con los ojos abiertos de par en par. ¿Eras gerente? ¿Y cómo terminaste? No terminó la pregunta, pero Sofía entendió. Es una larga historia. Ahora necesitamos concentrarnos en la reunión. Sofía se cambió rápidamente. Hacía 10 años que no usaba ropa formal, que no participaba en una reunión corporativa, que no hablaba español profesionalmente. Era como volver a montar una bicicleta después de un accidente grave. Clara, aún nerviosa, insistió, Sofía. Necesito saber la verdad. ¿Realmente entiendes de contratos e inversiones? Porque van a hablar de términos técnicos que ni yo entiendo. Sofía se ajustó el blazer y se miró al espejo. La transformación era sorprendente. De repente, parecía una ejecutiva de verdad. Clara, durante 8 años cerré contratos de millones de euros. Negocié con las empresas más grandes de España. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Clara dudó, pero algo en la postura de Sofía, en la seguridad de su voz, la convenció. Tienes 5 minutos para prepararte mentalmente. Los españoles ya están en la sala de juntas. Clara salió corriendo, y Sofía se sentó en un sillón, cerrando los ojos. Necesitaba viajar en el tiempo, encontrar a Sofía Elena Torres, la mujer que vivía en un elegante apartamento en el Eixample de Barcelona, que hablaba español todos los días y negociaba con ejecutivos europeos como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de una multinacional tecnológica, donde había aprendido a manejar a inversionistas como Antonio Ramírez, tradicionales, obsesionados con el protocolo, pero abiertos a la competencia si se presentaba con elegancia. Sofía abrió los ojos y se levantó. Era hora de volver a ser quien realmente era. En la sala de juntas, los 3 españoles esperaban con café en la mano. Antonio Ramírez, de 60 años, con el cabello plateado y una postura aristocrática. Lideraba el grupo. A su lado estaba Elena, su hija, de unos 35 años, con un aire impaciente, y un tercer hombre, Carlos, el director financiero, que tomaba notas en una tableta. Javier estaba al borde de un colapso nervioso, pero Sofía entró con una calma que desarmó a todos. Buenos días, señores, dijo en un español impecable, con un acento madrileño que sorprendió a los inversionistas. Soy Sofía, consultora de Javier Holdings. Es un placer recibirlos. Los 3 españoles se giraron, y Antonio levantó una ceja, impresionado por la fluidez. Señora Sofía, su español es excelente, dijo, con una sonrisa cortés. ¿Dónde estudió? Sofía sonrió, manteniendo la compostura. Viví muchos años en Barcelona, señor Ramírez. Estoy familiarizada con su cultura y sus negocios. Javier, parado junto a Sofía, no entendía del todo la conversación, pero la naturalidad de Sofía lo dejó atónito. No estaba solo. Traduciendo, estaba estableciendo una conexión, manejando el protocolo como una experta. ¿De qué están hablando?, susurró Javier. Cuestiones sociales, respondió Sofía en voz baja. Están evaluando si somos lo suficientemente serios para negociar. Es protocolo estándar. Elena, la hija de Antonio, dijo algo en español que indicaba impaciencia. ¿Quiere ir al grano?, tradujo Sofía. Tiene un vuelo a Madrid mañana. Temprano. Javier asintió. Perfecto, empecemos. Sofía se posicionó entre Javier y los españoles, y por primera vez en 10 años, se sintió en su elemento. No se trataba solo del idioma, era entender la cultura, los gestos, las expectativas. Javier comenzó su presentación en inglés, haciendo pausas para que Sofía tradujera, pero pronto se dio cuenta de que ella no solo traducía, mejoraba sus palabras, las hacía más persuasivas, añadía contexto sobre el mercado colombiano, comparaba con empresas españolas que los inversionistas conocían. Cuando Javier mencionó proyecciones financieras, Sofía no solo tradujo, sino que explicó regulaciones colombianas, citando casos de éxito en España. Antonio hizo una pregunta técnica sobre impuestos, y Sofía respondió directamente en español, con una precisión que dejó al español visiblemente impresionado. No solo estás traduciendo, susurró Javier durante una pausa.
estás vendiendo mejor que yo. Sofía sonrió con una confianza que nadie en la oficina había visto antes. Así se hacen negocios con españoles, señor Javier. Necesitan sentir que entendemos su mundo. La reunión continuó, y Javier se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Sofía no era solo una traductora competente, era una negociadora innata, un puente cultural perfecto. Identificó un problema en la estructura fiscal del contrato propuesto por los españoles. Señor Ramírez, dijo. En español, esta configuración podría generar conflictos con la DIAN en Colombia. Permítanme sugerir una alternativa que beneficie a ambas partes. Mostró anotaciones detalladas, basadas en su experiencia en España, y propuso ajustes que protegían los intereses de todos. Los españoles, inicialmente escépticos, terminaron tomando notas y asintiendo con entusiasmo. 3 horas después. El contrato no solo se firmó, sino que se amplió a $700 millones, incluyendo proyectos adicionales en América Latina. Antonio estrechó la mano de Sofía con respeto. Señora, su intervención ha transformado esta alianza. Espero trabajar con usted en el futuro. De vuelta en la oficina, Javier cerró la puerta con más fuerza de lo necesario. Clara, Miguel y Daniela lo siguieron, con expresiones de asombro. Sofía, ¿quién demonios eres realmente?, explotó Javier. Sofía se sentó frente a su escritorio, mostrando por primera vez una vulnerabilidad que contrastaba con su confianza en la reunión. Mi nombre completo es Sofía Elena Torres. Durante 15 años viví en Barcelona, donde construí una carrera en una multinacional tecnológica. Fui gerente de proyectos, luego directora de operaciones para América Latina. Pero hace 10 años, mi socio fue acusado de fraude fiscal. Aunque yo era inocente, el escándalo destruyó mi reputación. Regresé a Colombia para mantener a mi hija, Laura, y el trabajo de conserje fue lo único que conseguí. El silencio en la oficina era absoluto. Clara se cubrió la boca. Miguel negó con la cabeza, conmovido. Daniela susurró, ¿cómo pasaste de directora a conserje? Sofía miró sus manos, donde las arrugas contaban una historia de lucha. Cuando tu vida se desmorona, el orgullo es un lujo. Laura tenía 10 años. Necesitábamos comer, pagar el alquiler. Este trabajo ofrecía estabilidad y seguro médico. Javier se levantó, caminando hacia la ventana. Sofía, salvaste mi empresa y la llevaste a otro nivel. No puedo permitir que sigas limpiando oficinas. Quiero que seas mi socia, con un 20% de la compañía. Sofía parpadeó, segura de haber oído mal. Javier, eso es demasiado. Pero él insistió. Transformaste un contrato de 500 millones en uno de 700. Si eso no merece una sociedad, no sé qué lo merece. Sofía dudó, pero aceptó con 3 condiciones: un aumento del 30% para los empleados de limpieza, un programa de capacitación para el personal subalterno y una semana para entrenar a su reemplazo. Javier accedió sin pensarlo. 6 meses después, Sofía lideraba negociaciones con empresas de Alemania y Brasil desde una nueva oficina en el piso 28. Laura, ahora de 18 años, estudiaba arquitectura en la Universidad de los Andes gracias a una beca creada por Sofía. Torres Holdings, como se rebautizó la empresa, había duplicado su tamaño, con oficinas en Bogotá y planes para abrir en Sao Paulo. Sofía era una figura reconocida en el mundo empresarial colombiano, invitada a conferencias y entrevistas. Pero no todo fue fácil. Los primeros meses fueron un torbellino. Sofía tuvo que reaprender a navegar el mundo corporativo, enfrentándose a miradas escépticas de ejecutivos que no podían creer su historia. En una reunión con un grupo alemán, un directivo comentó con desdén, ¿de conserje a consultora? Eso suena a cuento de hadas. Sofía, sin inmutarse, respondió en perfecto alemán, señor, los cuentos de hadas no cierran contratos de 300 millones de euros. La sala estalló en risas, y el directivo, avergonzado, firmó el acuerdo al día siguiente. En casa, la relación con Laura también evolucionó. Al principio, Laura no entendía por qué su madre, que alguna vez había sido una ejecutiva poderosa, había aceptado un trabajo humillante.
Una noche, mientras cenaban en su nuevo apartamento en el barrio de Chapinero, Laura preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca me contaste toda la verdad sobre Barcelona?» Sofía suspiró, dejando el tenedor. «Porque quería protegerte. En Barcelona, lo perdimos todo. Tu padre, él tomó decisiones que nos destruyeron. No quería que cargaras con esa vergüenza». Laura, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. «Mamá, estoy orgullosa de ti. Pasaste de limpiar pisos a cerrar contratos millonarios. Eres mi héroe». Ese momento marcó un punto de inflexión. Sofía y Laura comenzaron a hablar más abiertamente, reconstruyendo una confianza que el escándalo había fracturado. En la empresa, Sofía implementó cambios radicales. El programa de capacitación para empleados subalternos, al que llamó Oportunidades sin Fronteras, permitió que 3 conserjes y 2 guardias de seguridad ascendieran a puestos administrativos tras 6 meses de formación. Uno de ellos, Carlos, un guardia de 40 años, resultó ser un genio en logística y ahora lideraba el departamento de operaciones en la nueva oficina de Medellín. Javier, impresionado por el impacto de Sofía, le dio carta blanca para diseñar una estrategia de expansión internacional. En una reunión con un conglomerado brasileño, Sofía negoció un contrato de $400 millones para desarrollar software en Sao Paulo. Durante las negociaciones, un ejecutivo brasileño preguntó: «Señora Torres, ¿cómo una colombiana entiende también el mercado sudamericano y europeo al mismo tiempo?» Sofía sonrió. «Porque he vivido en ambos mundos, señor Silva. Y he aprendido que los negocios no se trata solo de números, sino de entender a las personas». La prensa comenzó a interesarse. El Tiempo publicó un artículo titulado «De conserje a consultora, la historia inspiradora de Sofía Torres». El reportaje se viralizó, y Sofía recibió invitaciones para hablar en universidades y eventos empresariales. En una conferencia en Medellín, frente a una audiencia de 200 empresarios, recibió el premio a la Ejecutiva Innovadora del Año. Subió al escenario, ajustó el micrófono y miró a la audiencia, donde Laura, Javier, Clara, Miguel y Daniela sonreían desde la primera fila. «Hace un año», comenzó, con la voz firme, «llegaba a las 5 de la mañana a limpiar oficinas. Intentaba ser invisible, no por vergüenza del trabajo, sino por miedo a quien creía que me había convertido. Hoy, nuestra empresa ha cerrado contratos por $1.200 millones, creado 300 empleos y establecido alianzas en 10 países. Pero no estoy aquí para hablar de números. Estoy aquí para hablar de segundas oportunidades». La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Sofía contó su historia: la carrera en Barcelona, el escándalo que no fue su culpa, los años de lucha en Colombia, la oportunidad que cambió todo. «Durante 10 años, fui una estadística, una mujer de mediana edad, inmigrante de regreso, descartada por el mercado. Pero tuve suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Cuando una crisis obligó a mi jefe a ver quién era realmente». Miró a Javier, que sonrió con orgullo. «Pero, ¿cuántos talentos están escondidos en nuestras oficinas, esperando una oportunidad? ¿Cuántos conserjes, guardias, conductores podrían ser los próximos líderes si les diéramos una chance?» La audiencia estalló en aplausos. Sofía vio lágrimas en los ojos de muchos, ejecutivos reflexionando, jóvenes tomando notas. Al bajar del escenario, fue abordada por empleados que compartieron sus propias historias de reinicio. Una mujer de 50 años, gerente de recursos humanos, prometió revisar los procesos de contratación de su empresa. Un joven ejecutivo dijo: «Mi madre es recepcionista, pero estudió contabilidad. Su historia me inspira a ayudarla». Esa noche, Sofía, Laura y Javier celebraron en un restaurante en la zona T. Entre risas y brindis, Laura dijo: «Mamá, no solo reconstruiste tu carrera, te convertiste en alguien mejor. Antes eras exitosa, pero ahora usas tu éxito para ayudar a otros». Javier asintió. «Sofía, eres una líder que entiende el verdadero impacto de los negocios». Sofía sintió lágrimas de gratitud. «Ustedes me dieron fuerza. Laura. Tú me mantuviste en pie». Javier,
Me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. 2 meses después, Sofía estaba en Madrid, firmando un contrato para una joint venture con Ramírez y Asociados. Torres Holdings abriría una oficina en Madrid, y los españoles establecerían operaciones en Bogotá. Antonio Ramírez, ahora de 61 años, la felicitó: Sofía, en 2 años has probado que Colombia tiene talentos de clase mundial. Caminando por Madrid, Sofía pasó por su antiguo apartamento en el Eixample. Sintió nostalgia, pero también gratitud por la mujer en la que se había convertido. Esa noche, recibió una llamada inesperada de su socio, Pablo, desde una prisión en España. Sofía, vi las noticias. Estoy orgulloso de lo que lograste. Quiero disculparme por el daño que causé. Sofía, libre del rencor, respondió: Pablo, acepto tus disculpas, pero mi vida es otra ahora. Espero que encuentres tu camino. Al colgar, sintió una liberación total. De regreso en Bogotá, Sofía lideró un proyecto de $1.500 millones con una petrolera noruega, el más grande en la historia de la empresa. Planificó la apertura de oficinas en Buenos Aires y Santiago, contrató a 15 consultores nuevos y expandió el programa de becas, que ya beneficiaba a 1.000 familias. En una entrevista con Caracol Radio, le preguntaron: ¿qué consejo daría a quienes lo han perdido todo? Sofía respondió: toquen fondo, pero no se queden ahí. La verdadera fuerza está en levantarse, en aceptar el trabajo que sea necesario y en nunca dejar de creer en su valor. Las segundas oportunidades existen, pero hay que trabajar duro para tomarlas. Un año después, en el Congreso Nacional de Negocios en Bogotá, Sofía recibió el premio a la Ejecutiva del Año. Frente a una audiencia de 500 empresarios, dijo: hace 2 años, limpiaba oficinas, hoy, lidero una empresa que mueve miles de millones. Pero lo más valioso no es el dinero, es saber que mi historia inspira a otros a no rendirse. Laura, en primera fila, lloraba de orgullo. Sofía había pasado de conserje invisible a líder respetada, demostrando que el talento, la resiliencia y una oportunidad pueden cambiarlo todo. Si te ha gustado esta inspiradora historia de Sofía y su increíble transformación, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más relatos como este, llenos de segundas oportunidades y superación. Dale un like si esta historia te ha tocado el corazón o te ha motivado. Y, por favor, comparte en los comentarios tus propias experiencias de vida. ¿Has tenido una segunda oportunidad que cambió todo? ¿Conoces a alguien que haya superado grandes obstáculos? Queremos escuchar tus historias. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de personas que creen en el poder de reinventarse. Gracias por estar aquí.